Estamos por iniciar la temporada de reproducción y ya por ahí hemos seleccionado a nuestros reproductores, así como gallos y así como las gallinas. Hemos hecho la mejor selección posible en el reproductor. Hemos tomado en cuenta todas esas características, todos esos detalles de todas las formas posibles. Incluso hemos llegado a invertir en sementales de otras galleras, extranjeros, pero nos hemos preguntado, ¿cuáles son las alternativas que existen para seleccionar un reproductor? La selección o las alternativas de un reproductor yo las puedo considerar que son dos. La primera y la que todo mundo conocemos y la que todo mundo vamos a aplicar, incluyéndome, es usar o seleccionar un reproductor cuyas características sean las siguientes. Primero, que venga de un padre y una madre cuyas líneas genéticas se puedan rastrear y demuestren cierto grado de consanguinidad, es decir, de algún modo, por llamarlo así, que sea puro. Aunque claro, decir un término o referirnos a que un gallo es puro es solamente para hacer alusión a que es un gallo limpio, un gallo en línea, o que sus genes están total y completamente bien establecidos y bien perpetuados. Es decir, dentro de su fijación de genes o de cualidades o habilidades están las deseadas o las necesarias para poder ser un ave adecuada para reproductor o para semental. Por otro lado, encontramos otra posible alternativa, la cual sería tal vez no la más adecuada, pero de vez en cuando se pudiera aplicar. Esto dependiendo del objetivo, de la meta, de que queramos alcanzar o que pretendamos lograr. Esta alternativa la encontramos en un ave cuyos padres, por un lado la gallina, pertenece a una raza o a una familia diferente a la del gallo padre. Es decir, que fuera un gallo en línea Sweater con madres en línea o familia Hatch. Por lo tanto, este gallo o esta ave posible candidata a reproductor sería un gallo Sweater Hatch, lo que conocemos nosotros como gallo en cruza o gallo híbrido, el cual es considerado con este nombre o con esta clasificación por ser hijo de dos familias diferentes, es decir, su genética como tal no es la ideal para reproducir, puesto que sus genes no dan continuidad a una sola familia o una sola raza en específico, sino que tiene la variante de dos familias o de dos razas específicas conjuntadas en una sola ave. Pero ¿qué se puede hacer en este caso? Es decir, en el caso de que optáramos por seleccionar un reproductor en dos líneas o en dos familias diferentes, en lugar de usar un reproductor cuya línea genética solamente es en una sola. Entonces, ¿qué haríamos o qué se debe de hacer en caso de optar reproducir o meter a nuestras gallinas o colocar con nuestras gallinas un gallo con una genética de dos familias diferentes, es decir, con un gallo en cruza? ¿Qué hacer ahí? Pudiéramos formar o establecer dos lotes, es decir, de la siguiente manera. Estábamos con el ejemplo de que el gallo a usarse sería un gallo Sweater Hatch, por lo tanto, lo más recomendable o lo más ideal sería tratar de dar continuidad lo más posible a esas genéticas que ya trae el gallo o con las que viene. Por un lado, intentar formar un lote con gallinas Sweater y por otro lado, intentar un lote con gallinas Hatch. Así, de esta forma, la variedad que nos puede dar su genética también será disminuida. Por ejemplo, si por un lado usamos las gallinas Sweater sobre este gallo que es mitad Sweater, mitad Hatch, obtendremos polluelos a 3/4 Sweater a 1/4 Hatch,
la variación que nos puede dar sería no tan alta. Así también la variación en las aves se presentaría de una manera un poco más uniforme, es decir, colores de pluma, colores de pata, formas de cuerpo serían casi idénticos, puesto que todos estarían manejando la misma cantidad de variación, que en este caso es un 25%. Aquí los beneficios podrían ser un poco más grandes, puesto que se le está agregando ese valor híbrido, es decir, le estamos dando un poco más de vitalidad a estas aves. Por un lado, también conviene voltear y ver el historial de muchas líneas o razas existentes cuyos inicios fueron de esta forma, donde fueron de algún modo, por llamarlo así, refrescados o mezclados con un cierto porcentaje de otra línea, lo cual dio el origen o la variación a una nueva línea. Por ejemplo, los ya tan conocidos Suéter pata verde, que en un principio eran Suéter patas amarillas y por ahí en algún momento fueron refrescados con un poco de Maclean, lo que tiempo después con sus genes recesivos empezaban a mostrar esta variante en patas verdes, pero que hoy en día son considerados como Suéter patas verdes. Entonces podríamos tomar este ejemplo como referencia para considerar usar un ave cuya genética parte de dos líneas diferentes no está mal, pero claro, tampoco es lo correcto, ya aquí dependerá de cada uno. Como yo siempre lo he dicho, ya es bajo el criterio de cada quien, más que nada basado en los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué reproductor deberíamos considerar o qué reproductor deberíamos de usar? Aquí ya dependerá de cada quien, será la respuesta, puesto que existen dos alternativas. La primera, como ya le mencioné, usar un ave cuyos progenitores tengan ancestros que sus genes hayan sido totalmente lineales, fijados y establecidos. ¿A qué me refiero con lineales? A que vengan de un solo linaje. Por ejemplo, si los tatarabuelos fueron Suéter, luego los posteriores siguieron Suéter, y así hasta llegar a la actualidad donde solamente continuaron siendo Suéter. O la otra alternativa, que fue de la que ya les hablé un poco más y ampliamente, usar un ave cuyo genética pertenezca a dos familias diferentes, es decir, donde el padre, la abuela, tatarabuelo, etc. fueron Suéter, pero la madre es Hatch, y de esta forma obtendríamos el ave con dos líneas genéticas diferentes, que también puede ser usado, pero lo más recomendable sería usarlo bajo uno de los parientes o con uno de los parientes cercanos para tratar de hacer esa consanguinidad e ir eliminando esa genética adherida para de esta forma solamente conservar algunas cualidades pertinentes y necesarias. Es decir, para no hacerlo tan rebuscado, si usáramos el gallo Suéter Hatch, usarlo sobre gallinas Hatch o sobre gallinas Suéter, y de esta forma ir reduciendo la variabilidad que pueda existir y solamente ir conservando y perpetuando esos genes o esas cualidades necesarias, y más que nada que son las que nos hicieron usar o ocupar este tipo de gallos como alternativa para reproductor. Si en algún momento de tu plan de crianza o en algún momento del tiempo que llevas criando aves tú has usado alguna ave así, cuéntanos y dinos tu experiencia. A todos nos gustaría aprender de la práctica, y sobre todo si ustedes ya lo hicieron, cuéntenos cómo los fue y si han visto mejores resultados usando aves en una sola línea genética o aves cuya genética pertenece a dos familias diferentes. ¿Cuál es la mejor opción o qué opción recomiendan y bajo qué condiciones lo usaron? Es decir, si usaron el gallo en una sola línea genética para perpetuar genes y continuar con una familia, o si usaron el gallo de dos vertientes genéticas diferentes o gallo en cruza como lo llamamos normalmente, para de este modo agregar algún vigor
específico y necesario para nuestras próximas generaciones. Bueno amigos, por ahí esperamos sus comentarios. De mi parte solamente esto fue una reflexión, una opción y una alternativa para los que están a punto de empezar los nuevos lotes de esta nueva temporada. Despido de ustedes, su amigo y servidor, el ingeniero Rogelio Soto.